Hola, soy el doctor Martín del Río, ginecólogo obstetra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente jefe de la unidad de partos del Hospital Regional de Talca y docente en la Universidad Católica del Maule. Yo les voy a hablar hoy sobre la lactancia materna. La lactancia materna es la alimentación óptima del recién nacido, dado gran cantidad de beneficios que se ha demostrado que presenta. La mayoría de las sociedades recomiendan la lactancia materna hasta los 6 meses al menos. La Organización Mundial de la Salud sugiere que sea hasta los 2 años. El éxito de una lactancia materna adecuada va a depender de la educación que reciba la madre en forma prenatal y forma postnatal. Un poco hablar de fisiología de la lactancia. La, la lactancia se basa en 3 etapas: la lactogénesis 1, 2 y 3. La lactogénesis 1 es el periodo en que hay desarrollo de alveolos mamarios y que madura la mama, y esta etapa principalmente es mediada por progesterona, prolactina y lactógeno placentario. La lactogénesis 2 se produce luego de una caída de progesterona, que es 2 a 3 días posparto, en que hay aumento del flujo sanguíneo mamario, aumento de oxígeno y captación de la glucosa. Es lo que típicamente se conoce como la bajada de la leche, que se produce 2 a 3 días posparto, como dije. Se caracteriza por secreción abundante de leche. Y el periodo de lactogénesis tipo 3 es aquel periodo indefinido de producción de leche, que va a ser dependiente de la producción y de que haya una transferencia de leche eficaz. Y la hormona más importante de mantener esta etapa es la prolactina. Un poco la endocrinología. La prolactina es la hormona más importante en la producción de leche, pero participan otras hormonas, como las hormonas tiroideas, que aumentan la producción de lactoalbúmina, y algunas otras hormonas como el cortisol, la insulina, la parotormona y la hormona de crecimiento, que se encargan de que hay un mayor contenido de carbohidratos y lípidos en la leche. Esto para mostrar un poco de la fisiología de la leche, de la lactancia, un poco de endocrinología. Se puede ver que distintos estímulos como el llanto del recién nacido o la succión que produce el recién nacido van a producir una estimulación a nivel central, en donde distintas hormonas, en este caso la Prolactin Inhibitor Hormone, que es la dopamina, la hormona inhibidora de prolactina o dopamina que conocemos, es inhibida, y lo que va a producir un aumento en la producción de prolactina. Asimismo, estos estímulos, también a nivel del hipotálamo, van a producir estimulación de las células o neuronas que producen y liberan oxitocina, y van a producir el aumento de la producción de oxitocina. El aumento de la prolactina o la prolactina en general, como dijimos, es la que se encarga de la secreción de la leche, de la formación de la leche y secreción. Van a hacer que este aumento produzca más secreción, y la oxitocina va a hacer que se produzca mayor contracción de los músculos lisos de la mama, que van a hacer que se eyecte la leche. La producción de la leche se produce en glándulas túbulo-alveolares. Se produce una secreción que es externa, hacia el exterior en el fondo. La mama está formada por 15 a 20 lóbulos con estas glándulas, y estos lóbulos están rodeados de tejido conectivo y tejido adiposo. Como se pueden ver en las imágenes, tenemos los alveolos o acinos, que van a formar lóbulos, y los lóbulos en su interior van a contener los ductos lactíferos, en el cual después deposita la leche en el seno lactífero, y ya es lo que el recién nacido o el lactante presiona al succionar, como veremos más adelante. Las glándulas que producen leche son glándulas apocrinas modificadas estructuralmente con alta especialización funcional.
Son glándulas modificadas que están formadas con su unidad básica, que es el alvéolo mamario. El alvéolo tiene células secretoras galactotróficas, una membrana basal, luego están rodeados el alvéolo por células mioepiteliales, que son las estimuladas por la oxitocina para contraerse, y por capilares en el cual llegan los nutrientes a la sangre para formar la leche. La leche es secretada al interior del alvéolo y del alvéolo, al ser eyectadas, van a los ductos galactotróficos. Existen 5 vías de síntesis y secreción de leche. La primera es por exocitosis de proteínas de leche y de lactosa, una secreción merocrina. La segunda mecanismo es una secreción de grasa mediante una secreción celular apocrina. La tercera es por una secreción transmembrana hacia el alvéolo de iones de agua. Cuarto, encontramos la pinocitosis y exocitosis de inmunoglobulinas. Y por último, la vía paracelular, en que pasan componentes del plasma y los leucocitos hacia el alvéolo. ¿Cómo está compuesta la leche? La leche está compuesta por proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Muy importante, la leche también posee un componente inmunológico, dado principalmente por inmunoglobulinas, lactoferrinas, lisoenzimas y por células, leucocitos, granulocitos, linfocitos T y B. La presencia de leucocitos, granulocitos y linfocitos es lo que hace que la leche o que ninguna fórmula del mercado pueda ser igualada a la leche materna, porque ninguna fórmula puede aportar lo que puede aportar la leche materna, que son los leucocitos, granulocitos y linfocitos. En el fondo, la fórmula no puede aportar células vivas, como es el caso de la leche materna. Acá podemos ver la leche materna inicial, el calostro, que es la que se produce en los primeros días. Generalmente las mamás se quejan que les sale poca leche. Cuando vean o tengan familiares, siempre se quejan que los primeros días su leche es muy acuosa, es muy líquida. Sienten que no se alimenta la guagua, pero la verdad que esta leche de inicio, o el calostro, tiene un alto contenido de proteínas y de células y de aminoácidos, y es que les va a aportar gran inmunidad a la guagua. Entonces, cuando las mamás digan que su leche es poco madura, que su leche es muy acuosa los primeros 2-3 días, hay que insistirle que esto es normal, que a los tercer, cuarto día ya va a empezar, cuando parta la lactogénesis 2, la baja de la leche, se va a transformar su leche en una leche más madura, en la cual va a agarrar mayor consistencia, lo que es dado principalmente por el mayor contenido de grasa, pero va a tener una mayor cantidad de proteínas. Acá se pueden ver la diferencia. El calostro generalmente se ve mucho más acuoso y amarillo, y la leche ya materna se ve más como leche blanquecina, como leche que vemos habitualmente. ¿Qué beneficios tiene la lactancia materna? Entre los beneficios encontramos los beneficios para la madre. Dentro de la lactancia misma encontramos que esta va a reducir el sangrado al producir contracción uterina, principalmente mediado por la oxitocina. Va a retrasar la ovulación, tiene menos depresión postparto y ayuda a disminuir un poco el peso corporal. A largo plazo, se ha visto que la lactancia materna reduce el cáncer de ovario, el cáncer de mama y endometrio, tiene un efecto cardioprotector, mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, y hay estudios que muestran que disminuye la aparición de diabetes.
Para el recién nacido se ha visto que hay menor presencia de diarrea, de gastroenteritis, de enfermedades respiratorias, otitis, infecciones de la vía urinaria, sepsis, muerte súbita, menor cantidad de hospitalizaciones y menor muerte en general. A largo plazo en el recién nacido tienen estos menor incidencia de diabetes, menos enfermedades intestinales, menos síndromes bronquiales obstructivos, menor cantidad de caries dentales, menos alergias, menos obesidad y menor alteraciones visuales. Para el inicio de la lactancia, la UNICEF ha propuesto un esquema de 10 pasos de la lactancia materna para asegurar una lactancia exitosa. Estos pasos corresponden a que los hospitales o los centros donde se reciben a las madres y a los recién nacidos tienen que tener políticas de lactancia, un personal capacitado en lactancia, se debe asegurar apego inmediato entre la madre y el recién nacido, informarse a las embarazadas sobre la lactancia, se debe mostrar una técnica adecuada de lactancia a la madre, asegurar lactancia materna exclusiva dentro del centro, practicar el alojamiento en conjunto, ojalá entre el recién nacido y la madre, fomentar la lactancia materna a libre demanda, evitar el uso de mamaderas y rellenos dentro de lo que se pueda y contar con grupos de apoyo entre madres y personal capacitado para poder ayudar y capacitar a las madres y reforzar la técnica de lactancia, que veremos que es lo más importante dentro de la lactancia. Dentro de la sala de parto, una vez que se produce el parto, es ideal generar un contacto piel con piel inmediato. Esto se ha visto que mejora la duración de la lactancia en general. Las madres que tienen contacto inmediato con su recién nacido, se ha visto que la lactancia, su periodo de lactancia es mayor, en el fondo por un apego mayor que se ha generado. Idealmente iniciar la lactancia antes de la primera hora y esta tiene que ser vigilada, que la madre tenga una posición adecuada, que la vía aérea al recién nacido esté despejado, que la madre no esté bajo efectos de medicamento, tiene que estar bien vigilado porque si no pueden haber efectos adversos o consecuencias graves para el recién nacido y para la madre. Hay que tener mayor cuidado en recién nacido con Apgar bajo, con parto dificultoso, en aquellos que hay agotamiento materno, que la madre está muy cansada, hay que estar atento y ahí se puede hacer la atención del recién nacido en vez de mantener el apego, sobre todo si la madre está cansada o si está con medicamentos, si está muy sedada, no le vamos a hacer apego. Requeremos que la madre esté despierta, que esté vigil, que esté atenta. En casos de pacientes que son sometidas a cesárea, en general esto es más difícil, pero sí se ha visto que se puede, ayuda a hacer el contacto piel con piel. En el fondo tratar de dejar el recién nacido en contacto con la mamá sobre su pecho para que este contacto piel con piel genere un poco de apego. Algunas sociedades recomiendan idealmente hacer la antropometría del recién nacido luego de la primera lactancia, lo cual dentro del hospital es un poco difícil a veces. En cuanto a la mecánica de lactancia, para asegurar una efectiva técnica de lactancia es necesaria la presencia de instrucción de presencia de personal entrenado en lactancia, que sepan sobre las técnicas y las etapas o las partes del mecanismo de la mecánica de la lactancia, dentro de la que encontramos, dentro de las partes encontramos una adecuada posición, el acople y la transferencia láctea. La posición de la madre tiene que ser una posición cómoda, la boca tiene que estar frente al pezón, el cuello ligeramente extendido, la cabeza, los hombros y las caderas del recién nacido deben estar alineados, no así todo doblado. En pacientes cesarizadas se prefieren ciertas posiciones, una llamada posición de rugby o lado con lado, en la que se evita
contacto del recién nacido con la herida operatoria. Y en pacientes prematuros también una posición más cómoda es la posición de rugby, que la vamos a mostrar a continuación. Acá encontramos un esquema de algunas técnicas en que se ve la cabeza del recién nacido frente al pezón, el cuerpo alineado, lo mismo acá, solo que cambia el brazo en que sostiene el recién nacido. Esta es la posición de rugby, conocida como rugby, porque el bebé recién nacido queda como una pelota de rugby bajo el brazo y así evita el contacto con la herida operatoria. Lo mismo para el caso del paciente lado a lado, que se ponen frente a frente y los dos acostados sobre la cama, así evita también presión sobre la herida operatoria. El acople del recién nacido se debe al pezón materno, a la mama, se debe realizar los labios, tienen que quedar alrededor del pezón, cubriendo el pezón entero y una porción de tejido mamario. Es de utilidad que la madre sostenga la mama con una mano en forma de C para asegurar que el recién nacido agarre o se acople en forma más adecuada. La lengua del recién nacido elonga el pezón y va comprimiendo los senos lactíferos contra el paladar y se va produciendo la eyección de leche. ¿Cómo es un adecuado acople? Un ángulo aproximado de 120 grados entre los labios del recién nacido, acá, como pueden ver en este esquema, o sea, en esta imagen. El labio inferior tiene que quedar vertido contra el pecho. Ojalá la nariz y el mentón en contacto con la mama. Las mejillas tienen que verse infladas y las lenguas sobre, no se alcanza a ver acá, pero la lengua debería estar sobre las encías inferiores. Después se verá en un esquema. ¿Qué nos hace pensar o sospechar en un acople inadecuado? Cuando hay contacto entre los labios al costado de la boca. En el fondo, la boca tiene que estar bien abierta. Si es que la boca no está bien abierta y está contactando el labio inferior y superior del recién nacido, podemos decir que el acople es inadecuado. Lo mismo que las mejillas no estén infladas, como dijimos antes, sino que estén hundidas. Que se oiga la succión, que se escuchen un sorbeteo. Que no se visualice la lengua entre la encía y el pezón, en el fondo que la lengua está adentro y no esté comprimiendo bien para producir la eyección de leche, que al retirar al recién nacido el pezón salga torcido también es un signo de un acople inadecuado. ¿Qué cosas pueden afectar al acople, entre otras? Bueno, aparte de una mala técnica de lactancia, el frenillo corto y el pezón invertido. El frenillo corto o anquiloglosia es que el niño, a tener una limitada movilidad de la lengua por el frenillo corto, no logra un acople adecuado. O el pezón invertido también puede generar un acople inadecuado. La última etapa o la última parte habla de la transferencia láctea. La transferencia láctea requiere coordinación de la succión y de la deglución. La deglución audible, o sea, escuchar que el recién nacido trague, es un indicador de que sí se está alimentando. Ahora, el indicador más confiable de una técnica adecuada de lactancia va a ser siempre la ganancia de peso del recién nacido. Una mama no estimulada adecuadamente va a generar un suministro deficiente de leche, o una succión descoordinada también puede llevar a alteración del crecimiento. ¿Cuáles son signos de que la succión está alterada? Que el recién nacido suelte el pecho en forma precoz, que se derrame leche durante la lactancia, que tosa o que presente náuseas. Este era un esquema para mostrar el adecuado acople, que queda la lengua
presión elongando y presionando el pezón con las encías y la lengua y la boca. El recién nacido presiona el tejido alveolar, o sea, los ductos para dar salida a la leche. Acá se puede ver el adecuado acople también, que está la nariz y el mentón en contacto con la mama. Y aquí se ve cómo al presionar la lengua sobre el pezón se produce la eyección de la leche o transferencia láctea. Ahora vamos a hablar de los problemas asociados a la lactancia. La ingesta inadecuada es la causa más común para el abandono de la lactancia. En forma normal, la primera semana el recién nacido consume o se produce lactancia entre 8 a 12 veces al día. Al mes ya alcanza una frecuencia ojalá más separada entre 7 a 9 veces al día. Hay que tener en cuenta que entre los signos de una ingesta adecuada se va a encontrar presente la presencia de orina y deposiciones. Un recién nacido orina 6 a 8 veces aproximadamente al día y tienes entre 3 o más veces deposiciones al día. Presencia de menos orina, menos deposiciones nos pueden dar indicios de una ingesta inadecuada. Pero nuevamente el mejor método para evaluar la ingesta adecuada es el peso del recién nacido. Aspecto a saber sobre el peso del recién nacido es que entre el tercer y quinto día pierden el 7% de su peso de nacimiento aproximadamente, pero a los 10 días deberían volver ya a su peso de nacimiento y si pierden más del 10% de su peso o no recupera su peso, hay que considerar que puede estar con una ingesta inadecuada. ¿Cómo manejamos la ingesta inadecuada? Hay que revisar y optimizar la técnica de lactancia, evaluar factores que puedan alterar la ingesta, por ejemplo, que tenga cirugías de mama, que tenga alteraciones en los pezones la mamá, ver qué medicamentos están consumiendo, medicamentos que disminuyan la producción de leche, o si hay factores hormonales, estresantes, hiperandrogenismo, alguna insuficiencia de la hipófisis, si el recién nacido es prematurez, si tiene mal acople por ser prematuro, por si tiene el frenillo corto, o si hay alteraciones en la diada, en el fondo que nunca hubo un buen apego, que hubo separación excesiva entre la madre y el recién nacido, por lo cual la técnica no es la adecuada. Si evaluando todos los factores y corrigiéndolo no se logra una ingesta adecuada, se puede intentar suplementación. Lo ideal es evitarla, pero se puede hacer suplementación con relleno y se puede utilizar también galactogogos, entre los cuales se encuentran el sulpilam, la metoclopramida y la domperidona. Estos tienen efectividad limitada demostrada, dentro de los cuales de estos tres el que mayor efecto ha demostrado para mejorar la secreción láctea ha sido la domperidona. Dolor mamario y los pezones. El dolor es otra causa importante de abandono de la lactancia y encontramos distintas etiologías: lesiones y grietas del pezón, vasoconstricción, congestión mamaria, ductus obstruidos, infecciones y dermatitis. ¿Cómo evaluamos cualquier dolor mamario de los pezones? Hay que hacer una adecuada anamnesis, ver la temporalidad, cuándo partió el dolor, cómo es el dolor y algunos antecedentes. Examinar siempre a la mamá y al recién nacido. El recién nacido buscar el paladar, el labio, ver si hay presencia de cándidas, por ejemplo, de placas, ver si tiene tortícolis, de repente el cuello un poco chueco puede hacer que el acople no sea el adecuado y esto produzca dolor. Busca de grietas en el pezón, impétigo, alguna úlcera. Y lo más importante en la evaluación es observar la técnica de lactancia y ver que tenga una adecuada técnica de lactancia. El pezón presenta una sensibilidad que se considera normal, sobre todo el primer minuto al iniciar la succión. Esta se resuelve entre la primera y segunda semana, ya va la tercera, cuarta semana, la mamá ya no presentan este dolor. Se debe principalmente a la presión negativa que se ejerce sobre los ductos cuando aún no están sin leche al producirse la succión
y se puede mejorar usando paracetamol previo a la lactancia. Dentro de las lesiones del pezón se encuentran clásicamente las grietas. Es un dolor que es mantenido o que va en aumento durante la lactancia. No es que se pasa al minuto, sino que sigue durante todo el proceso de lactancia. Es un dolor que se prolonga más de una semana y que se debe generalmente por una mala técnica de lactancia, un mal acople. Y influyen otros factores como presencia de irritantes o uso de protectores de lactancia. ¿Cómo se previenen las lesiones del pezón? Una posición y acoples adecuados, evaluación del pezón y la boca al recién nacido antes que se vaya de alta, evitar la congestión mamaria y evitar el uso de cremas irritantes. Para el manejo de las lesiones, entonces encontramos entre ellas el tratamiento, asegurar una adecuada técnica de lactancia mediante clínicas de lactancia. Se puede, al dar pecho, partir por la mama que no tiene lesiones, si es que hay una sin lesiones, evaluar extracción de leche, usar pezoneras, aplicar leche sobre las grietas del pezón para ver si es que esto ayuda a la cicatrización, uso de analgésicos orales, usar cremas humectantes y reparadoras como la lanolina o la vaselina después de cada vez que se da pecho. Si hay grietas o lesiones abrasivas importantes, se pueden usar cremas con bacitracina o mupirocina y evaluar siempre la boca del recién nacido y corregir si es que hay alguna alteración como el frenillo corto. La dermatitis o psoriasis de la areola es otro cuadro que se caracteriza por un eritema escamoso del pezón y de la areola, como se ve en la imagen. Se caracteriza por presentar prurito y ardor. Generalmente se ven pacientes que tienen antecedentes de hacer dermatitis o de hacer psoriasis, y acá contribuye el uso de irritantes en su etiología. Y el manejo es eliminar los irritantes y los alérgenos y se pueden usar corticoides tópicos. Importante entre los diagnósticos diferenciales el herpes zóster y el impétigo. La vasoconstricción del pezón es otra causa de dolor. Es un vasoespasmo cutáneo del pezón que se produce por vasoconstricción arteriolar. Es como una especie de Raynaud que ocurre en pacientes con sensibilidad como inusual al frío o al trauma. Se gatilla por frío, por la lactancia, o también se gatilla por un trauma y se caracteriza por un dolor intenso y con parestesia y que se irradia a la profundidad. Y generalmente no presentan dolor entre los episodios de vasoconstricción. O sea, una paciente que de repente por el frío se le gatilla un dolor intenso o por algún otro factor gatillante se le genera un dolor intenso y puede evitar un cambio de coloración del pezón, como se ve en la imagen, en el fondo como el mismo cuadro de Raynaud que presentan los pacientes en los dedos, en las manos, se puede ver en el pezón. El diagnóstico es por historia y el manejo es evitar el frío, aplicar calor y se ha visto en algunos casos uso de vasodilatadores como nifedipino que podría beneficiar. Ahí se ve una imagen del pezón en forma normal y después cuando se produce la vasoconstricción se ve como retraído el pezón. La congestión mamaria, otra causa de dolor, generalmente se produce por edema del intersticio y acumulación de leche. Se caracteriza por endurecimiento y sensibilidad de la mama por sobre la zona areolar o periférica y esto puede interferir en el acople y la congestión mamaria puede ser primaria, que se produce en 3 a 5 días posparto, cuando se produce la lactogénesis tipo 2, cuando se produce la bajada de la leche, o puede ser secundaria cuando hay un desbalance entre la producción y la extracción. En el fondo, cuando la mamá el recién nacido no está tomando o la mamá empieza a usar relleno y se empiezan a congestionar las mamas por falta de extracción de leche. ¿Cómo se maneja? Es importante evaluar la técnica de lactancia. Si está la areola muy comprometida, en el fondo la areola está muy tensa y
y el acople es inadecuado, se puede extraer un poco de leche previo a la lactancia, en el fondo para que se desinfle un poco ya la mama y permitir un acople adecuado. Y el alivio del dolor de la congestión mamaria, la evidencia es limitada, pero se ha visto que ayuda el uso de compresas y duchas tibias, en el fondo calor, para facilitar la salida de la leche. Estas mamás se meten a la ducha caliente y chorrea la leche. Luego de la lactancia, usar compresas frías para disminuir el dolor. También el uso de analgésicos o antiinflamatorios. Y algunas pacientes usan hojas de repollo y la literatura describe que las hojas de repollo servirían, pero la teoría o la base de esto es el frío. En el fondo actualmente venden unos gel pack con forma como de hoja de repollo que ayuda para disminuir la congestión. La obstrucción del conducto mamario, otra causa de dolor, es una estasia láctea que causa una distensión del tejido mamario, pero esto se caracteriza por no tener compromiso sistémico. La mamá siente un bulto palpable y sensible en la mama y hay distintos factores que predisponen a estos cuadros, como antecedentes de cirugías en la mama, una mala técnica de lactancia, de nuevo, disminución abrupta de lactancia, mucha congestión mamaria. Y el diagnóstico es clínica y se caracteriza por una presentación típica y que responde al tratamiento. Y no hay eritema, no hay síntomas sistémicos, que es lo más importante. El tratamiento, generalmente la mayoría responden bien, se resuelve en 48 horas y consiste en mejorar la técnica de lactancia, drenar la mama, no suspender la lactancia, uso de compresas o duchas tibias, realizar masajes y uso de analgésicos. El galactocele es otro cuadro, es un quiste que se produce con retención láctea, como quistes lácteos, que en general no duelen y el diagnóstico para diferenciar los otros cuadros se hace con ecografía, pero la mamá se siente una masa generalmente. Se siente como una pelota dura y si no drena en forma espontánea, se puede realizar aspiración o drenaje. No hay que suspender la lactancia. Dentro de las infecciones mamarias, cuadros que frecuentemente nos vemos enfrentados como médicos, a veces como médico general igual, son la mastitis, el absceso y la candidiasis. La mastitis puerperal es un tipo de mastitis infecciosa que habitualmente se da dentro de las primeras semanas posparto, 6 semanas sobre todo, y se caracteriza por un cuadro clínico muy típico de fiebre alta, eritema y dolor de la mama y compromiso del estado general. Tienen mialgias, simula mucho a una influenza, pero con una mama que va a estar enrojecida y dolorosa. Encontramos dos tipos de mastitis, hablamos de la linfangítica y la abscedada. La linfangítica es el 90% de las mastitis puerperales. El principal agente etiológico es el Staphylococcus aureus y el tratamiento es no suspender la lactancia, evaluar una adecuada técnica de lactancia y antibiótico. Cloxacilina 500 miligramos cada 6 horas vía oral o flucloxacilina 500 miligramos cada 8 horas vía oral. También uso de compresas húmedos y analgésicos. La mastitis estreptocócica por el estreptococo es otro cuadro dentro de las linfangíticas que es menos frecuente, pero se caracteriza porque puede ser bilateral y que comprometa más de un cuadrante. En este caso, el tratamiento es con penicilina endovenosa. La mastitis abscedada, generalmente se ve el absceso y se palpa. Se sospecha cuando hay una mastitis que no responde bien al tratamiento antibiótico y el tratamiento en este caso, como la mayoría de los abscesos, es el drenaje. Se hace un drenaje en pabellón, se deja antibiótico y importante, no se suspende la lactancia. La candidiasis corresponde a un cuadro de difícil diagnóstico. Generalmente se ve como un dolor desproporcionado al examen físico. La mama se ve relativamente como un poco eritematosa, pero la mama se queja de mucho dolor. Puede haber historia de candidiasis materna en el recién nacido, se puede ver un pezón brillante o como descamativo.
y se pueden tomar cultivo de la mama y ver presencia de cándida. El tratamiento inicial se realiza con miconazol o con clotrimazol tópicos y si hay una evidencia de infección ya así confirmada por cultivo, se puede usar fluconazol oral y al recién nacido se le puede dar nistatina en crema en la boca. La descarga sanguinolenta del pezón, otro cuadro que se puede ver, que puede ocurrir los primeros días, se caracteriza, o sea, se produce porque hay una vascularización aumentada de los ductos y alveolos, por lo cual esta vascularización aumentada hace que se secrete un poco de sangre por el pezón. Si la secreción por el pezón persiste más de una semana, hay que descartar otras causas de sangrado, como son las grietas del pezón, mastitis o presencia de un papiloma intraductal. En cuanto a los medicamentos y lactancia, la última parte, que esta parte no deja de ser importante, que siempre se nos consulta mucho a los médicos qué medicamentos se puede usar y cuáles no. En, en cuanto a los conceptos generales, lo ideal es evitar el uso de medicamentos durante la lactancia, pero un concepto importante es que los medicamentos que se pueden usar en niños se pueden usar en la madre que está dando pecho. Idealmente, si la madre debe tomar medicamentos, ojalá lo tome después de dar pecho y en un periodo antes de dormir, en que va a pasar un mayor tiempo sin dar pecho en teoría. Preferir medicamentos de vía media corta que tengan alta unión a proteína y baja biodisponibilidad y un alto peso molecular, porque esto pasa menos a la leche. ¿Qué medicamentos usamos en forma habitual en madres que están dando pecho? Analgésicos y AINES, o sea, paracetamol. Del hospital generalmente pueden ir de alta con ketorolaco, pueden usar ketoprofeno, cualquier antiinflamatorio. El uso de antibióticos se puede dar, sobre todo derivados de la penicilina, si es que no hay antecedentes de alergia. Antihipertensivos usamos generalmente en pacientes que presentan cuadros severos de preeclampsia o presentan hipertensiones crónicas con requerimiento de hipotensores, se dan sin problema. En lactancia, uso de anticoagulantes, no hay problema, anticonvulsivantes y antihistamínicos. Si de requerirlo, se prefiere usar loratadina. En cuanto a la anticoncepción y la lactancia, el primer mes generalmente las pacientes se dejan en abstinencia sexual. Esto principalmente para evitar infecciones en forma ascendente a la vía genital y se prefieren entre los métodos anticonceptivos los métodos de barrera como el uso de preservativos y ya pasado el primer mes se puede usar métodos hormonales, pero estos deben ser progestágenos puros, porque el uso de anticonceptivos combinados con estrógeno y progesterona, el componente estrogénico hace que disminuya la producción de leche. Dentro de los más utilizados de progestágenos puros encontramos el dispositivo con levonorgestrel, que vemos en la foto en Mirena, la presencia de implantes como el Implanon, inyectables, orales, anticonceptivos orales. Brevemente, entre las contraindicaciones de lactancia, generalmente siempre favorecemos la lactancia, sí o sí, siempre la lactancia es lo más importante, sobre todo los pediatras le van a dar duro con esto, que la lactancia es muy importante, pero hay ciertas condiciones que contraindican la lactancia, dentro de las que encontramos enfermedades maternas graves, como cardiopatías graves, hepatopatías, nefropatías, drogas. Si la madre tiene consumo de drogas, hay que evitar la lactancia, la quimioterapia, la hepatitis B, las madres portadoras de VIH, siempre se debe cortar la leche, suspender la lactancia. Y cuando hay sospecha de alteraciones congénitas del recién nacido en el metabolismo, galactosemia, fenilketonuria. ¿Y cómo cortamos la leche? ¿Cómo se suprime la lactancia? Bueno, primero no amamantar, no estimular el pezón, así rompemos el ciclo de las vías hormonales, neuroendocrinas y neurohormonales, disminuir la ingesta de líquido,
y con fármacos dopaminérgicos. Como recuerdan, la dopamina era el factor inhibidor de la prolactina. Y dentro de lo que encontramos, la bromocriptina en dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, o la cabergolina de 0,25 miligramos cada 12 horas por 2 días. A modo de conclusión, muy importante conocer la fisiología y la endocrinología de la lactancia. Es importante saber los beneficios que cuenta la lactancia materna para poder explicarle a las mamás cuando éstas no quieren dar pecho o tienen dudas. Como vieron, uno de los puntos más importantes es la adecuada técnica de lactancia. Con una adecuada técnica de lactancia se evitan varios problemas de la lactancia. Es muy importante conocer las patologías y condiciones más frecuentes que vemos. Y es importante saber un poco, términos generales, qué medicamentos se pueden usar durante la lactancia, sobre todo el uso de analgésicos y algunos antibióticos como los derivados de la penicilina. Muchas gracias.